Bueno, mi nombre es Jenner José Castro, estudiante de radiología. Me tocó exponer las radiografías de abdomen. La radiografía de abdomen la podemos realizar antero-posterior de cúbito supino. La ubicación del paciente debe ser acostado en la mesa de rayos X con la espalda plana sobre el detector, las piernas extendidas y los pies ligeramente elevados si es necesario. El kilovoltaje es de 70 a 80. Los miliamperios de segundo de 15 a 20. La distancia foco-película de 100 a 150 centímetros. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al abdomen del paciente y dirigido al nivel del ombligo. El tamaño del chasis o detector de imagen es de 35 por 43. También encontramos, podemos realizar la proyección antero-posterior en posición, se puede realizar en bipedestación. La ubicación del paciente es de pies al nivel de los hombros, de modo que el abdomen quede totalmente en contacto con el detector. El kilovoltaje acá es de 70 a 80. Los miliamperios por segundo de 20 a 25. La distancia foco-película de 100 a 150. La incidencia del rayo, el rayo debe ser dirigido hacia el abdomen, justo encima del ombligo. El tamaño del chasis es lo mismo, es igual, el de 35 por 43. Seguimos con la proyección lateral. La ubicación del paciente debe estar de lado sobre la mesa del rayo X, con el abdomen centrado en el detector y los brazos extendidos hacia arriba. El kilovoltaje es de 70 a 80. Los miliamperios por segundo de 20 a 25. La distancia fotopelícula de 100 a 150, o sea, no varía. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al abdomen, a nivel del ombligo. El chasis sigue siendo el mismo. La proyección oblicua del abdomen. El paciente debe estar en una posición oblicua, generalmente entre 45 y 60 grados, con un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Los kilovoltajes de 70 a 80. Los miliamperios por segundo de 20 a 25. La distancia fotopelícula sigue siendo la misma. El rayo central debe de ir dirigido hacia el abdomen en la región central. El tamaño del chasis de 35 por 43. Las proyecciones adicionales y evaluación de imagen. Las proyecciones adicionales, como la del abdomen y de cúbito lateral o la proyección oblicua, es importante mantener la correcta alineación del paciente para obtener imágenes nítidas y detalladas. Para cada proyección, los criterios de evaluación incluyen la visualización clara de los órganos abdominales, la correcta alineación de las estructuras y las ausencias de rotación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es José Martín Torres López, estudiante de la UNAM, del programa Tecnología y Radiología de Imágenes y Diagnóstica, y en el presente video estaré explicando la actividad número 3 de imagenología convencional. Les voy a hablar un poco de la radiografía de columna dorsal y las test de escoliosis, la proyección en pares como la anteposterior y la lateral. Bueno, tenemos que la proyección anteposterior de la columna dorsal se realiza con booking de mesa, tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal. La posición del paciente es de cúbito supino. Tenemos también que la posición, la región anatómica de cúbito también supino.
La distancia fotopelícula de 1 metro, la angulación es perpendicular. La angulación es perpendicular, el índice del rayo central, como vemos en la imagen proyectada, va del nivel D7 al nivel de la línea intermediaria. La colimación son superior 2 dedos o 3 dedos por encima del hombro y inferior de 5 a 6 dedos por debajo de la porción distal del manubrio esternal, de derecha a izquierda, al nivel de la región anatómica del paciente. Las técnicas que utilizamos para las proyecciones son de 65 kW y 32 mA. Las indicaciones que se le dan al paciente: no respire, no se mueva. Los diagnósticos para realizar una proyección anteposterior de columna dorsal puede ser por escoliosis dorsal, cifosis aumentada o rectificación en fracturas. También puede ser por colapsos vertebrales o alteraciones óseas. Como vemos aquí en la pantalla, en la parte derecha, en la parte izquierda vemos la proyección, vemos las posiciones, cómo se pone el paciente antes posterior de la columna dorsal. Y en la parte derecha de la pantalla podemos observar las proyecciones obtenidas en el anteposterior posterior de una columna dorsal, de un rayo X. Para la columna lumbrosacra dorsal lateral, tenemos igualmente, se realiza en booking de mesa, el tamaño chasis es igual, 35 por 43, longitudinal, y las posiciones del paciente es de cúbito lateral izquierdo. También vemos que eso es de cúbito, a posición anatómica de cúbito lateral izquierdo con los brazos cruzados y hacia adelante. Igualmente la distancia fotopelícula es de 1 metro, angulación perpendicular, el índice de rayo central en nivel D7, borde inferior de la escápula, como observamos en la imagen. La colimación es superior, igual 2 dedos por encima del hombro, y inferior 20 centímetros aproximado por debajo de la porción distal de la escápula de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente. La técnica aproximada es de 67 kW y de 40 mA. Las indicaciones igualmente: no respire y que no se mueva. Una proyección adicional es la proyección oblicuada de columna dorsal. También se realiza con booking de mesa. También vemos que el chasis es de 35 por 43 longitudinal. La posición del paciente es de cúbito supino en oblicuo anterior hacia la izquierda o derecha, dependiendo del diagnóstico del médico. Es perpendicular. Vemos que la distancia fotopelícula de 1 metro. El índice de rayo central igual nivel D7 del nivel de la línea intermediaria. Las técnicas aproximadas: 68 kW por 42. Y igualmente las indicaciones que se le dan al paciente: que no respire y que no se mueva. Aquí vemos en la pantalla cómo se proyecta la posición del paciente, cómo se posiciona y cómo sale una radiografía de proyección lateral o dorsal. Tutora, muy buenos días. Compañero, muy buenos días. En estos momentos me dirijo a exponer sobre las tomas de radiografías de reja costal y caja torácica. Hay que tener en cuenta que esas proyecciones radiográficas son principalmente utilizados para valorar el estado de los pulmones, diafragmas y estructuras torácicas, y asimismo se pueden verificar el diagnóstico de las patologías en los pulmones, corazón, traumatismos y anomalías torácicos. Y estas cuentas cuestan de 2 proyecciones básicas, la AP y la lateral. Para esto el paciente debe estar preferiblemente en bipedestación, ya que con el pecho contra el detector del chasis, o de cúbito supino si el paciente tiene poca movilidad sobre el boquimesa. Los brazos deben estar extendidos hacia los costados, colocados en las caderas con hombros y rotados hacia la parte de adelante. El mentón debe ser ligeramente elevado para evitar una superposición con la parte superior del tórax.
El paciente debe realizar una inspiración profunda y mantener apnea durante la exposición. Para la proyección lateral, el paciente debe estar preferiblemente del lado izquierdo en contacto del chasis con los brazos elevados, evitando una superposición con la estructura de la caja torácica. También se realiza con una inspiración profunda sostenida. ¿Qué parámetros utilizamos para estas tomas? Para la proyección PA utilizamos un kilovoltaje de 110 a 125 con un miliamperaje de 1 a 5. Mayor kilovoltaje, menor miliamperaje, con una distancia del foco del tubo de la imagen a 180 centímetros para minimizar la magnificación. Una incidencia del rayo central que debe estar desde la T7 con el ángulo inferior de las escápulas. El tamaño del chasis del detector preferiblemente puede ser de 35 a 43 centímetros o de 14 a 17 pulgadas en posición vertical. Para la reja costal se pueden utilizar de 60 a 70 kilovoltajes y un mayor miliamperaje. ¿Qué imagen resultante o criterios de evaluación tenemos? La imagen resultante de proyección PA de tórax se debe hacer con los campos pulmonares bien airados, la silueta cardíaca no aumenta la proyección del PA y evita la magnificación, la reja costal simétrica, las vértebras torácicas parcialmente visibles a través del medianismo y la clavícula posicionada simétricamente. La tráquea debe quedar centrada, las clavículas deben estar equidistantes de los márgenes de la columna, las escápulas deben superponerse a los campos pulmonares y deben observarse de 9 a 10 costillas posteriores encima del diafragma. Una exposición adecuada, se deben distinguir las marcas vasculares pulmonares sin sobreexposición ni subexposición. La nitidez al contraste debe estar una ausencia de movimiento o desenfoque. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan José Fernando Gutiérrez y a continuación voy a aplicar el par radiológico en cada proyección de radiografía de columna cervical. Las proyecciones básicas de la columna cervical está la AP axial, la correcta ubicación del paciente va en bipedestación o en decúbito supino, la espalda se apoya en el buque mural, el plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Los hombros se ubican a la misma altura, al igual que de las crestas ilíacas, se separan los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. El cable utilizado es 80. El MS utilizado es 15, la distancia del foco es 1 metro, la incidencia de rayo central va en la angulación cefálica entre 5 a 10 grados de la vértebra C4. El tamaño del chasis es 8 por 10. Criterio de evaluación de la imagen resultante deben ser claramente visibles la base del cráneo hasta el union de la C7 hasta la T1, los cuerpos vertebrales C3, C4, C5, C6, C7 y T1, el cuerpo mandibular y base del cráneo superpuestos con atlas y axis, y los espacios de los discos intervertebrales abiertos. Ahí vemos como imagen resultante, esta va un poquitico de acá, imagen resultante, esta. Ahora la lateral contracción. La correcta ubicación del paciente va en bipedestación, en plano coronal del paciente se ubica paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural, preferiblemente al lado izquierdo del paciente en contacto con el buque mural. El cable utilizado es 80, el MS utilizado es 15, el distancia foco receptor 1 metro, el rayo central el rayo central va en la perpendicular al C4, tamaño del chasis 8 por 10, criterio de evaluación resultante es las 7 vértebras cervicales, la unión C7 y T1 y los espacios vertebrales del perfil. El cráneo extendido de la forma de las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre el atlas y axis y el hueso hyoides. Las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superpuestas, ángulos mandibulares superpuestos y los tejidos blandos. Muchas gracias. Cordial saludo para todos.
Mi nombre es Ever Alfonso Nieto Garaví, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnóstica. Estamos viendo un curso que se llama Imagenología Convencional, en la cual nos ha tocado hablar sobre unos temas importantes sobre la radiografía de las diferentes partes del cuerpo, en la cual me ha tocado y me corresponde hablar sobre la radiografía de columna lumbar y sacrocosis y la proyección estándar y adicionales. Comenzamos a hablar sobre la columna lumbar. Como podemos ver en una proyección anteroposterior AP, se toma un chasis de 10 por 12 pulgadas de lo largo. Al borde inferior del chasis se ajusta a la altura de la espina ilíaca y anteroposterior de la cadera. El rayo central es perpendicular a la lumbar de la vértebra 3 en el centro del chasis. La posición del paciente se coloca en bipedestación o en decúbito supino, en plano sagital. Queda en paralelo, alineado al eje vertical del buqui mural a la línea media de la mesa. Cuando el paciente está posicionado en decúbito supino, se le solicita que flexione la pierna cuanto más sea posible para corregir la curvatura de la columna lumbar o lordosis, y que a su vez la región lumbar quede mejor en contacto con la mesa. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equivalentemente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas quedan a la misma altura, al igual que los hombros. La exposición estructural es el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con el eje vertical del buqui. ¿Okay? Se solicita al paciente que suspenda la respiración y se quede quieto. Los criterios de evaluación que se pueden ver es que debe ser claramente visible, los cuerpos vertebrales y elementos posteriores deben observarse sin rotación, las articulaciones sacroiliacas y los músculos tienen que quedar expuestos, y la columna lumbar desde la unión, desde la torácica 12 hasta la lumbar 1, desde allí hasta la unión de la lumbar 5 y el sacro 1. Los espacios intervertebrados y los tejidos blandos se deben observar. Ahora continuamos con una posición lumbar pero lateral. El chasis también se coloca igual de 10 por 12 a lo largo. En el borde inferior del chasis se ajusta a la altura de la espina ilíaca y se dirige rayo perpendicular, o sea a 0 grados, a la altura de la lumbar 3, y a 3 centímetros hacia la parte anterior del centro del chasis. Los diagnósticos se realizan cuando viene sola fractura, luxaciones, y pues esta evaluación se hace para ver los cambios óseos y los espacios intervertebrales. La posición del paciente es de cúbito lateral o bipedestación. Se coloca en plano coronal del paciente, queda paralelo y alineado al eje vertical del buqui mural. La posición de la estructura es el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buqui mural. Los criterios de evaluación: se visualiza el agujero intervertebral entre la lumbar 1 y la lumbar 4 y vertebrales de la apófisis espinosa. Se analiza las apófisis espinosas y de la L5 hasta el sacro 1, y se debe observar los tejidos blandos. La columna lumbosacra. La columna lumbosacra se hace también en una proyección adicional, que es la oblicua AP, la misma en el mismo chasis de 10 por 12, se coloca a la altura de la espina ilíaca antero superior. El rayo central se dirige perpendicular también, pero levantado a 4 centímetros del plano sagital medio, y se hace cuando hay fractura por compresión, fractura por distracción o lusofractura. Y la posición del paciente es semiprono, en posición de nadador o en bipedestación. También se realiza la posición de estructura, es si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados
para el peso del cuerpo y queda distribuido equitativamente sobre el mismo, como la cresta ilíaca, a la misma altura de los hombros. Y pues el criterio de evaluación es cuando debe ser claramente visible. Se analiza el quinto agujero de conjunción, los tejidos blandos, se analizan las vértebras, etc. Vamos a continuar con otros adicionales como la lateral dinámica, hiperextensión, hiperextensión. Como podemos ver, aquí está en flexión y aquí está en extensión. Si se realiza más inclinado es hiperflexión y se realiza más inclinado hacia acá es hiperextensión. Podemos analizar también los adicionales. También está la AP axial, método de Ferguson. El chasis se toma 8 por 10 pulgadas, el centro del chasis por debajo de la cresta ilíaca, debajo de la cresta ilíaca, sobre el plano medio sagital. Se dirige el rayo central con una angulación de 40 grados cefálico, o sea, quiere decir que es diagonal cefálico, y con la unión de la L5 y el sacro 1. También podemos ver que estos diagnósticos se realizan en las personas que tienen escoliosis cognitiva, método Ferguson. Se mide la curvatura cuando las láminas terminales de los cuerpos vertebrales no pueden identificarse con facilidad. La posición del paciente es de cúbito supino o bipedestación, o sea, de pie. Se realiza la posición de la estructura es longitudinal, la columna lumbar paralelo y alineado a la línea de la mesa con el eje vertical del buque, y los criterios de evaluación debe ser visible el espacio de la articular de la L5, que es lumbar 5, y el sacro 1 o S1 abierto en el centro de chasis, las articulaciones sacroiliaca, sin superposiciones a la estructura y los tejidos blandos. Esta es la estructura. Y aquí observamos la estructura, vuelvo y repito, de la columna sacrococigea. Aquí podemos ver la proyección hacia de la columna sacra. O sea, se toma el chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. Se dirige a rayo central con una angulación de 10 encefálico a la altura de la espina ilíaca anterior superior, de la cadera sobre el plano sagital. Se coloca el paciente de cúbito supino o en bipedestación. En plano sagital del paciente debe ajustar paralelo alineado a la línea de la mesa con el eje vertical del buquimural. La posición de la estructura debe ser longitudinal a la columna del sacrococigea, paralelo alineado a la mesa y pues vertical al buquimural. Los criterios de evaluación deben ser visibles. Contexto a la columna sacra, la unión de la L5 al sacro 1, sacra con la cocigea. Articulación sacroiliaca despejada y tejido blando. Aquí podemos ver también la columna axial, la columna cocigea. Podemos hablar del cosi. También se coloca el chasis de 8 por 10 pulgadas. En esta igualmente se va a colocar sobre la altura de la espina ilíaca anterior superior y con una angulación podálica, esta vez podálica, de 10 grados sobre el plano sagital. Se coloca el paciente lo mismo de cúbito supino o en bipedestación, y se coloca el eje longitudinal de la columna sacrococigea paralelo alineado a la línea de la mesa, y pues debe ser la estructura debe ser claramente visible, las articulaciones sacroiliacas despejadas, los tejidos blancos y la articulación de la L5 al sacro. Bueno, esto es todo por hoy. Los criterios de evaluación son la columna lumbar anteroposterior, la posición a nivel del D2 inferior, incluyendo las articulaciones sacroiliacas, y pues el cosi es superior siempre a la L5 por debajo de los agujeros asturatricios. Gracias.